Este es un video para la Escuela Nacional Preparatoria por parte del grupo 514. Nuestro tema a tratar será la ecología. Pero, ¿qué es la ecología? La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente y su distribución, así como la relación entre el medio abiótico y biótico. Tiene como estudio los ecosistemas. Los ecosistemas son un conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y con su medio abiótico y biótico. Dentro de estos ecosistemas existen conjuntos de especies que viven en un determinado lugar y entre ellas interactúan. A esto se le conoce como población. Dentro de este existen relaciones interpoblacionales e intrapoblacionales. También se encuentran las relaciones entre diferentes poblaciones. Esto se le denomina comunidad. La horticología estudia las adaptaciones de los organismos a su ambiente. El objeto central de esta horticología es el individuo y presta atención a los conceptos de hábitat, adaptación y nicho. Mientras que la ginecología es la ciencia que estudia como un todo las relaciones entre las comunidades biológicas y entre los ecosistemas de la Tierra, es decir, las relaciones entre los individuos pertenecientes a diversas especies de un grupo y su medio. Dentro de las relaciones poblacionales tenemos de dos tipos, las interpoblacionales, que se refiere al contacto que se realiza dentro de una misma población, y las intrapoblacionales, que se efectúan entre dos o más poblaciones. Una biocenosis, también es llamada comunidad biótica ecológica comunidad, es el conjunto de organismos de todas las especies que existen en un espacio definido llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Biotipo es un área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto de flora y fauna. Es casi sinónimo del término hábitat, con la diferencia de que el hábitat se refiere a las especies o poblaciones, mientras que el biotipo se refiere a las comunidades biológicas. El hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica. Un factor biótico son los organismos vivos que interactúan con otros seres vivos. Un ejemplo son la flora y la fauna. Los factores abióticos son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. Los ejemplos son el agua, la temperatura, la luz del suelo, etc. Más del 14% de la superficie del planeta está ocupada por desierto. En este bioma el factor limitante es el agua. La temperatura media anual es de 30 grados centígrados. De noche la temperatura baja con rapidez. El clima suele ser extremoso, siendo las noches frías y los días muy calurosos. Las plantas y los animales han desarrollado ingeniosas adaptaciones, algunas muy visibles, como hojas pequeñas, tallos gruesos y espinas a modo de defensa contra los animales sedientos. La fauna de estas zonas también ha desplegado corazas de protección, ingeniosos sistemas de almacenamiento de humedad y una alimentación que aprovecha al máximo el agua disponible. La selva tiene un clima cálido húmedo. Su temperatura oscila entre los 27 y los 29 grados centígrados. Está provista de ríos muy caudalosos, sus suelos son pocos profundos, ácidos y pobres para la agricultura. Es la zona que posee mayor número de organismos, tanto vegetales como animales, y no abundan las especies animales de mediano y gran tamaño. Ahora nos encontramos en el bosque. En este ecosistema hay una gran abundancia de árboles. Estos tienen la característica de alcanzar grandes alturas. Además de haber muchas flores silvestres, zorros, conejos, venados, linces. Este clima es templado. Una adaptación muy notable son las plantas bajas, que escalan por el tronco de los árboles para alcanzar los rayos de la luz. En el ecosistema acuático existen diversos tipos de peces, así como en el fondo hay plantas. Esta es temperatura ambiente que esto sirve para que se reproduzcan los anfibios. Una cadena alimenticia es una sucesión ordenada de organismos en la cual cada uno de sus integrantes se alimenta del que procede y a su vez es comido por el que le sigue. Una cadena alimentaria está formada por productores, que son las plantas, son los que fabrican sus alimentos, consumidores, que son animales, y el hombre, son los que consumen el alimento fabricado por los autótrofos, que pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Y los descomponedores, que son hongos y bacterias, son los que descomponen la materia orgánica e inorgánica.
La red trófica es cuando los organismos pueden comer de distintos niveles y no solo uno en específico. Productores primarios autótrofos que utilizando la energía solar o reacciones químicas minerales obtienen la energía necesaria para fabricar materia orgánica a partir de nutrientes inorgánicos. Consumidores primarios. Devoran a los organismos autótrofos, principalmente plantas o algas, se alimentan de ellos de forma parásita, como hacen por ejemplo los pulgones. Son comensales o simbiontes de plantas como las abejas, o se especializan en devorar sus restos muertos, como los ácaros. Consumidores secundarios, que se alimentan directamente de consumidores primarios, pero también los parásitos de los herbívoros. Consumidores terciarios, los organismos que incluyen de forma habitual consumidores secundarios en su fuente de alimento. En esta están los animales dominantes en los ecosistemas sobre los que influye en una medida muy superior a su contribución. Siempre escasa la biomasa, en el caso de los grandes animales cazadores que consumen incluso otros depredadores, les corresponde ser llamados superpredadores. Han sido considerados como una amenaza para los seres humanos por padecer directamente su predación o por la competencia por los recursos de caza, y han sido exterminados de manera a menudo sistemática y llevados a la extinción en muchos casos. En este capítulo entrarían también, además de los predadores, los parásitos y los comensales de los carnívoros. Descomponedores y detrívoros. Los primeros son aquellos organismos sapótrofos, como bacterias y hongos, que aprovechan los residuos por medio de digestión externa seguida de absorción, llamada osmotrofia. Los detrívoros son algunos protistas y pequeños animales que devoran los residuos sólidos que encuentran en el suelo o en los sedimentos del fondo, así como animales grandes que se alimentan de cadáveres, que es a los que se les puede llamar propiamente carroñeros. La contaminación es la alteración del estado natural de un medio con la incorporación de elementos extraños. Existen muchos tipos de contaminación. Algunos ejemplos es la agrícola, la industrial, la acuática, doméstica, química y visual. Los recursos naturales son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo. Hay tres tipos de recursos naturales. Se dividen en renovables, no renovables o inagotables. Los recursos naturales renovables son aquellos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y los animales. Los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotados pueden acabar. El petróleo, por ejemplo, tardó millones de años en formarse en las profundidades de la Tierra y una vez que se utiliza ya no se puede recuperar de una manera muy pronta. La mejor conducta ante los recursos naturales no renovables es usarlos lo menos posible. Solo utilizarlos para lo que sea realmente necesario y tratar de reemplazarlos con recursos renovables o inagotables. Los principales recursos no renovables serían los minerales, los metales, el petróleo, el gas natural, los depósitos de aguas subterráneas. Los recursos naturales inagotables son aquellos que no se agotan sin importar la cantidad de actividad productiva al que el ser humano realice con ellos. Por ejemplo, la luz solar, la energía de las olas, la del mar, la del viento, mareas, etc. Un ejemplo es el desierto del Sahara, porque constituye un sitio adecuado para aprovechar la energía solar. Algunos recursos naturales inagotables son la luz solar y el aire. La luz solar es una fuente de energía inagotable que hasta nuestros días ha sido despreciada, puesto que no se ha sabido aprovechar. Esto podría sustituir a los combustibles fósiles como productores de energía. Como conclusión podemos decir que en nuestro país tenemos todo tipo de interacciones biológicas dadas las condiciones de los factores bióticos y abióticos que en estos influyen. México hoy en día es considerado uno de los países megadiversos, pues muchos de las flora y fauna que habitan en todo el mundo también habitan en México. Este fue un video realizado con el fin de dar una explicación de los tipos de ecosistemas que nos rodean y también de los ecosistemas que no, y poder así conocer y tener una visión más amplia de lo que es nuestra madre tierra. Hay que tener en cuenta que la flora y fauna es súper importante en el desarrollo del ser humano, ya que nosotros nos apoyamos en ella y ella
no se apoya en nosotros, tiene una independencia, así que con esto el equipo de las Uvitas se despide.